Delante de tu presencia, como tu pueblo, como esta congregación, Señor, como este cuerpo que tú has puesto en este lugar, Señor, para que todos podamos conocer los misterios de tu palabra, para que podamos entender lo que tú nos has concedido, Señor. Porque por sobre todas las cosas, Señor, tú nos has tenido el día de hoy misericordia de nosotros, no queriendo que quedemos en los mismos errores y pecados, Señor, sino queriendo que cambiemos toda nuestra visión, Señor. Sé tú mis ojos, permite que podamos ver las cosas como tú las ves, Señor, y que dejemos a un lado, Señor, la falsa vista que tenemos, Señor. Quita de nosotros el velo, háblanos a través de tu palabra, que es santa, es viva y es eficaz, Señor. Sobre todas las cosas, Señor, háblame y úsame, y habla también a mis hermanos, para que todos podamos ser edificados por tu palabra, que es viva y es eficaz, y que discierne todas las intenciones y los pensamientos de nuestro ser. Amén y amén. Yo quiero que ustedes me acompañen en esta mañana a Primera de Pedro. Va a decir, este hermano no se sabe otra carta. No, es que todavía no acabamos allá, hermanos. Todavía no acabamos en Tequis, Primera de Pedro. Pero vayamos al capítulo 4, versículo 7. Porque hoy vas a entender muchísimas cosas. Y yo en verdad le pedí al Señor, Señor, ¿qué he de decir a tu pueblo? Me dijo, pues esto. Ok. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. ¿Ya lo tenemos? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios y velen en oración, y ante todo tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, y ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, que ministre conforme al poder que Dios ha dado, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pocas cosas, hermanos, pocas cosas pueden ser tan determinantes para moldear el estilo de vida de alguien si no tiene una buena visión acerca de toda la perspectiva o de toda la historia global. En otras palabras, lo que tú, hermano, pienses acerca del origen y del fin del mundo determinará cómo vives. ¿Cómo? ¿Alguna vez han escuchado la palabra cosmovisión? ¿No? La palabra cosmovisión, hermanos, son dos palabras griegas compuestas, se unen. Cosmos, que significa universo o mundo, y visión, que significa percepción, cómo es de que tú percibes las cosas, cómo es de que tú asimilas las cosas, y también es observación. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú asimilas o lo que tú recibes del mundo?
y también, hermanos, cuál es tu percepción del mundo. Esa es tu cosmovisión. Ahora, te quiero poner en perspectiva dos cosmovisiones. Y esta primera cosmovisión son los aministas. Va a decir, este hermano siempre saca sus palabras bien raras. Aminista, un aminista. Tal vez alguien no sepa lo que es o sepa a qué se refiere, pero cuando ustedes vean esto, van a decir, ya creo que ya entendí qué es esto. Creo que yo antes creía en esto. Ahora, los aministas, hermanos, es una cosmovisión que mayormente está en la región de África. Y para ellos, hermanos, la vida es una rueda, hermanos, que gira y gira y gira y gira sin parar. Es una serie de ciclos interminables. ¿Alguna vez alguien vio El Rey León? ¿Sí? ¿El Rey León? ¿Sí? ¿Alguna vez escucharon o pusieron atención a la primera canción cuando empieza a salir el sol y salen todos los animales y dice que es un ciclo sin fin? Es eso, hermanos. Y ahorita te vas a dar cuenta por qué tiene mucho sentido esa canción, a pesar de que eso es de una caricatura. ¿Por qué? Porque, como les digo, es una cosmovisión que se encuentra mayormente en África y toda esa historia está ambientada en África. Un ciclo sin fin. Lo que nosotros conocemos, hermanos, como reencarnación. Son las reencarnaciones. ¿Alguien cree en reencarnación antes de llegar a Cristo? Y decía, yo voy a nacer en un animal, de acuerdo a como tú habías sido en tu vida. Seas bueno, seas malo. También esto lo practican los budistas, hermanos. Los budistas también creen en el sentido de que vas, de acuerdo a como tú fuiste en tu vida, ya sea que vas a guiar, según vas a tener unos maestros que te van a guiar para que tú puedas guiar a otro. Un ciclo sin fin. Pero, hermanos, ¿se dieron cuenta que en la película el padre del Simba, si no mal recuerdo que así se llama, fue muerto por su tío Scar? No va a decir, predica puras películas. No, quiero que ustedes vean. Su tío lo tira de un collado. Y también de la misma manera ya se dieron cuenta que el hijo también se iba a caer en una parte de la película. Es un ciclo sin fin, hermanos. En la segunda película el sobrino, podría decirse, quiere matar al rey. Es un ciclo sin fin. Lo que ustedes y yo conocemos como reencarnación, pero los aministas dicen la historia no se dirige hacia ningún lado. ¿Y por qué les digo esto? Versículo 7 de Primera de Pedro dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Ustedes sean sobrios y velen en oración. Ahora, la palabra más el fin, ese más el fin es la palabra griega telos. Telos, que significa propósito, consumación. Algo por lo que fue hecho. Por decir, hermanos, tus zapatos tienen un propósito. ¿Cuál es su propósito? ¿Ir en la cabeza? ¿Ir en las manos? No, ¿verdad? Suena ilógico. Suena tonto hasta incluso. De la misma manera, hermanos, hay una ciencia o una rama de la metafísica que se llama la teleología, que estudia el propósito de todas las cosas. ¿Cuál es el propósito de las plantas? ¿Cuál es el propósito del sol? ¿Cuál es el propósito de los animales? Todo eso, todo tiene un propósito, todo tiene un fin. Pero, hermanos, los aministas dicen la historia no se dirige a ningún lado. Pero Pedro dice, todo tiene un fin. Todo se está acercando a un fin. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios y velen en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Es algo curioso, hermanos, que se dieron cuenta que esta carta fue escrita hace más de 20 siglos. ¿Se lo sabían o no? Fue escrita hace más de 2000 años, en el año 64 después de Cristo. Y, hermanos, Pedro diciendo el fin de todas las cosas se acerca. Hermanos, yo no veo que Cristo venga. Y no me malentiendan, porque van a decir hereje, no, o blasfemo, no quiero que piensen eso. Pedro
no estaba diciendo que la venida de Cristo estaba a la vuelta de la esquina, hermanos. Pedro estaba diciendo que muchas cosas van a pasar, pero que el Señor está bien, o está cerca. Romanos capítulo 13, versículo 10, dice que ahora ya está más cerca de nosotros nuestra salvación que como cuando creímos. Ahora pues, dice, ya es tiempo de despertar del sueño. Vístanse ya no de como los hombres que se visten con inmundicia, con lascivias y todas esas detracciones, sino vístanse de las armas en luz, dice. El fin de todas las cosas está cerca. Pero hermanos, los aministas creen que la historia no se dirige a ningún lado. Ellos dicen, no tiene fin, es un círculo que nada más está dando vueltas. Para ellos nada más es nacer, crecer, reproducirse, morir. Alguna vez quiero que ustedes sean muy sinceros, bueno, especialmente para los que trabajan. Los que trabajan o los en sí todos. ¿Cuántas veces nos has dicho, ay, siempre es lo mismo? Me despierto a las 5 de la mañana, me voy a las 5:30, llego a mi trabajo a las 6:30, entro a trabajar a las 7, salgo a las 7, regreso a mi casa a las 8:30, como, duermo y me baño. Bueno, como, me baño y me duermo. Y siempre es así. Y todo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Si es así, hermano, quiero que sepas que estás teniendo una visión aminista, a pesar de que tú no crees en la reencarnación. Ahora, ellos, hermanos, los aministas también, ellos dicen, o ellos creen en una época llamada Samani. Esa Samani, ellos dicen, no está en el futuro, sino en el pasado. ¿Alguna vez has escuchado a tus abuelitos, especialmente a los ancianos? ¿Alguna vez han escuchado a decir, no, hijo, en mis tiempos todo era mejor? ¿Sí lo han dicho? En mis tiempos, hijo. ¿Sí? En mis tiempos no pasaba esto. En mis tiempos comprábamos bolillos con 40 centavos. ¿O no? Y ahorita ya están a 2.50. Ya no alcanza para nada. Sí, hermano, tienes una cosmovisión aminista. Si piensas que lo mejor estaba en el pasado. ¿Sí me explico? Vean, cosmovisión aminista. Pero hermanos, para nosotros los cristianos lo mejor está por venir. ¿Sí? Lo mejor estaba en el pasado, decían los aministas. Ellos están seguros de que nada lleva a este mundo a su conclusión, no hay ningún fin. Se cree que el tiempo no tendrá fin, el tiempo es eterno, según los aministas. Y esto, como les digo, se cree mayormente en África. Pero hermanos, yo no quiero ser, o no quiero que me malentiendan, pero ¿por qué si en África también se encuentran los países más pobres? ¿Sabes por qué pasa esto? ¿Por qué en África, a pesar de que tienen esto de que tenemos todo el tiempo del mundo para hacer las cosas? ¿Por qué es de que se encuentran los países más pobres en esa región del país, del mundo? ¿Alguien sabe? La respuesta, hermanos, está en que tus ideas tienen consecuencias. Como ya les dije, la perspectiva que tú tengas sobre el origen del mundo y su final, eso va a determinar cómo es de que vives. Hermanos, ellos al no creer en nada, que no tiene ningún fin, dicen, bueno, no, a pesar de si yo soy rico en este lado, y no estoy diciendo que pongamos nuestra mirada en las riquezas, sino si yo quiero hacer algo más, al final de cuentas, pues no va a llevar a ningún lado. Eso es una cosmovisión aminista. Ahora, ¿qué pasa con los de este lado? Con los de América, o los occidentales. En nosotros, hermanos, mayormente en todo lo que es América, se encuentra una cosmovisión llamado secularismo humanista. Secularismo humanista. Y también está el posmodernismo. La palabra secular, ¿alguien ha escuchado esta palabra, secular? ¿Alguien ha escuchado la palabra? No escuches música secular o no andes en lo secular. Ok, te voy a explicar qué es secular. Secular viene del latín seculum,
que significa mundo, pero no en un sentido físico. O sea, no es esto no es secular, sino en un sentido temporal. Ah, caray, ¿y cómo es esto? ¿Cómo que mundo en un sentido temporal? En el aquí y el ahora. El sufijo ismo, secular, es, como les digo, mundo, pero no un mundo físico, sino un mundo temporal, o sea, lo que estamos pasando en este momento. Y el sufijo es lo que va después. El ismo significa sistema de pensamientos. Por decir cristianismo es, estoy siguiendo el sistema de pensamiento de Cristo. ¿Sí me explico? Cristianismo. Secularismo, yo estoy siguiendo el sistema de pensamiento del mundo, pero no el físico, sino el temporal. En pocas palabras, está la moda. ¿Cuántas veces, hermanos, mayormente los jóvenes, y yo les digo porque yo estoy joven, mayormente, hermanos, nosotros los jóvenes, nos pasa, hermanos, de que si no traemos el celular que está a la moda, el iPhone 15250 HXR Pro, entonces no te sientes a gusto. Y hermanos, pregúntenle a los hermanos mayores o más adultos, y hermanos, traemos una chacharita, aunque ya esté rota. Y si traes tus pantalones acampanados como se utilizaban en los años 80, 70, piensas que no estás a la moda. Pero hermanos, el secularismo es una perspectiva de la vida que ignora una realidad más allá de este mundo. El secularismo nada más se enfoca en el aquí y en el ahora. El mundo para ellos es un increíble accidente. Venimos del Big Bang, eso es secularismo, ¿sí lo sabían? Y es increíble que en las escuelas se enseñe. No importa nada más, joven, muchacho o niño. Lo que importa es el aquí y el ahora. Somos producto de una materia eterna o que evolucionó desde un organismo simple hasta uno más complejo, sin propósito. Hermanos, si tienes esa perspectiva, mayormente los que están en una escuela, si tienes esa perspectiva, hermano, entonces estás teniendo una perspectiva secular. ¿Por qué? Porque no estás poniendo tu mirada en lo eterno. Y ahorita te voy a explicar, bueno, ¿y por qué poner mi mirada en algo que no veo? Ahorita vamos para allá. Ellos les importa el aquí y el ahora. Solo tienes una vida, ¿no te han dicho eso? ¿Para qué ir a la iglesia? Solo tienes una vida, vive la vida loca. ¿Nunca te han dicho eso? Disfruta tu familia. ¿Por qué te vas a la iglesia? Yo te vine a visitar hoy domingo. Vamos a celebrar Navidad. Solo tienes una vida y hay que vivirla. Secularismo. No existe, para los seculares no existe ni el cielo ni el infierno. El cielo es aquí y el infierno también. ¿Sí lo han escuchado? Tampoco existen los valores absolutos. No existe el amor. Ellos dicen, el amor lo puedes ganar con el dinero. El amor puede ser esto y esto y esto. Cuando Dios dice lo que verdaderamente es el amor. Absolutamente. Puedes hacer lo que te venga en gana, es lo que están diciendo. Pero, hermanos, como la semana pasada, tal vez, bueno, no fue con ustedes, fue allá, nada más que lo tengo apuntado así. La cosmovisión cristiana, hermanos, se opone totalmente a todas estas. La Biblia, hermanos, nos muestra que la vida tiene un propósito, tiene una historia, tiene un significado. Y hermanos, ¿sabes por qué tiene significado tu vida? ¿Alguna vez te has preguntado? Es que no le encuentro sentido a mi vida. ¿Sabes por qué? Porque no conoces al que hizo tu vida. ¿Sí me explico? El significado de nuestra vida tiene un sentido, hermanos, porque fue creado por un Dios personal. Y hermanos, me van a decir, ¿cómo? ¿Cómo con Dios personal? Cuando yo les vengo o yo les hago la pregunta, ¿tú qué piensas acerca de Dios? ¿Qué piensas acerca de Dios?
es un Dios, es un ser omnipotente que no tiene forma ni tampoco tiene una personalidad, o es un Dios que sabe comprender a su creación. ¿Ustedes qué creen? Por eso es un Dios personal. Tanto, hermanos, que dice que cuando lo hizo, cuando hizo al mundo y vio que se descarrió, dice que le dolió en su corazón, ¿o no? Y también dice en Juan 3:16, porque de tal manera que amó. Un Dios personal no haría eso. Un Dios personal no amaría. Perdón, un Dios no personal no amaría. Pero un Dios que es personal ama a su creación. ¿Se me explico? Un Dios personal lo creo, y hermanos, Él lo creó con un propósito en mente. Dios tenía un propósito mientras tú estabas siendo hecho. Es algo, nuestra cosmovisión, hermanos, se llama diseño inteligente. Nosotros no venimos de una explosión. Bueno, esa es mi cosmovisión. No vengo de una explosión que nada más surgió hace millones de años y que después evolucionó de una bacteria a un organismo más complejo. Yo tengo la cosmovisión, hermanos, de que alguien me tenía en mente, y ese alguien era Dios. Y no solamente a mí, sino a ti y a toda su creación, con un solo propósito. Hermanos, ¿cuál es la cosmovisión de un cristiano? ¿Alguna vez te has preguntado cómo tengo que ver el mundo? Ese es el tema de hoy. Tal vez siempre acostumbro a darles el tema hasta el medio o hasta el final, pero el tema de hoy es cómo debo de vivir, viviendo a la luz del fin. O sea, sabiendo que el fin de todas las cosas se acerca, ¿cómo es de que yo tengo que vivir? ¿Cómo es de que yo tengo que andar? El fin, hermanos, no es el término, no significa término, como les dije. El fin de todas las cosas se acerca, sean pues sobrios y velen en oración. No es eso, es propósito. Es el cumplimiento de una meta, hermanos. Hermanos, nuestra esperanza debe de estar en su venida y no en el final, hermanos. ¿Sí me explico? Hay muchas doctrinas, muchas corrientes, entre ellas los testigos, hermanos, ellos se enfocan mucho en la escatología. ¿Alguien sabe qué es escatología? La escatología. La escatología es el estudio del fin de los tiempos, de acuerdo a la teología. Los testigos de Jehová se enfocan nada más en el fin. Es que el fin se acerca y el fin, y si no te arrepientes esto y esto. Sí, todo eso entra dentro de lo correcto, pero hermanos, y no estoy diciendo que tengan la razón, eso es lo ideal. Cristo viene, pero hermanos, no debemos de esperar el fin de todas las cosas, el fin del mundo. Debemos de esperar a Cristo. Eso es lo que debemos de esperar. Ahora, ¿qué repercusiones tienen las noticias o el evangelio en nuestra vida? Las ideas, como les digo, tienen consecuencias. ¿Cómo se supone que debemos de vivir los cristianos? Sabiendo que la historia se mueve hacia su meta, hacia su consumación, ¿qué deberes debemos de hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, Pedro providencialmente se le fue revelado, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aparte, veamos, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velen en oración. Ahora, hermanos, también dice: y ante todo tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Y también dice: cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a la palabra de Dios; el que ministra conforme al poder que Dios ha dado, para que en todo Dios sea glorificado a través de Jesucristo. Ok. Ahora, hermanos, Pedro, hermanos, nos muestra dos tipos de deberes en este texto. ¿Y cómo que dos tipos de deberes? En este capítulo, hermanos, hay unos deberes que son para con nosotros mismos y unos deberes que son para con nuestros hermanos. ¿Sí? Te voy a decir cuáles son los dos. El que es para nosotros es: sed sobrios y velar en oración. Yo no puedo velar en oración por ustedes.
Ajá. No es como que diga, ay, tengo que orar por las necesidades de mi hermano. Y no quiero que digan, hermano, eso es intercesión. Es muy diferente la intercesión a que yo esté velando por ti. ¿En qué sentido? Mis intercesiones serían, ¿alguien sabe qué es interceder? Ahorita vamos para allá, hermanita. Ahorita vamos para allá. ¿Alguien sabe qué es la intercesión? Pedir por otros como si fuera tu necesidad, ¿no? Sería lo más correcto, podré decirlo así. Pero velar en oración, yo no me voy a estar, como les podría decir, no esmerando. Sí podría esmerarme por ustedes. Espérenme. Sino que, hermanos, yo no sé cuáles son tus necesidades, ¿o sí? Yo puedo pedir por ti por sabiduría, puedo pedir fortaleza, puedo pedir que seas lleno del conocimiento de Dios, así como Pablo lo pidió a los colosenses. Pero, hermanos, que yo sepa tus necesidades, eso es otra cosa. Ajá. Yo no puedo ser sobrio por ti. ¿Sí me explico? Y ahorita vamos a ver qué es ser sobrio. Ajá. Pero ahorita vamos para allá. Espérenme. Y ahorita van a ver que lo que pensamos que es ser sobrio no es eso. Ajá. Y también lo que es velar en oración tampoco es lo que pensamos que es velar en oración. Ahora, también el otro tipo de, digámoslo, de deberes es para con nuestros hermanos. Hospédense los unos a los otros sin murmuración y edifíquense. ¿Cómo? Cada uno según el don que le ha dado, administrarlo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ajá. Ahí sí me toca eso para con ustedes. Por eso estoy aquí con ustedes. Ajá. Porque el que habla, pues hable conforme a las palabras de Dios. Y el que sirve en la escuelita o en la tiendita o haciendo el aseo, que lo haga conforme al don que Dios les ha dado. Ahora, solamente por el tiempo, tal vez nada más veamos los que son para con nosotros. Si el Señor lo permite y si tiene misericordia de mí, la siguiente semana les estaré diciendo cuáles son los que son para con los demás. Ajá. Pero, hermanos, primero, Pedro nos dice, sean sobrios. Ahora, sobriedad. ¿Qué es sobriedad? Sobriedad no es tomar. Ajá. De antemano les digo, no es tomar. Sobriedad es tener una mente sana, según el griego. Ajá. Una mente sana. También es tener una mente que piensa y razona con claridad. Ajá. Ebrio no razona. Ajá, exacto. Un ebrio no razona. Un ebrio no tiene una mente sana, está intoxicado. ¿Se me explico? Sobriedad es eso. También significa tener una mente lúcida. ¿Y qué es lucidez, hermano? Lucidez es claridad, rapidez mental y también es comprender o exponer algo con sencillez. Por decir ejemplo, ¿no les ha pasado que a veces tu esposa te está diciendo una historia y comienza del final y después regresa al inicio y después al clímax de toda la historia? Eso no es lucidez mental. Una lucidez mental sería exponerlo totalmente como va. ¿Sí me explico? Y no estoy diciendo nada en contra de mi esposa, quiero que lo sepan. Eso es un ejemplo. Ajá. Ahora, también es estar en su sano juicio, eso es sobriedad. Estar en su sano juicio, y también es persona que tiene el pleno uso de sus facultades mentales. Y me vas a decirme, entonces me estás diciendo loco, pastor. No, vayamos a Marcos capítulo 5, porque esta palabra, quiero que tú entiendas dónde es donde se utiliza esta palabra de sobriedad. Marcos capítulo 5 versículo 15, que fue cuando el Señor va a la región de Gadara y entonces se encuentra a un endemoniado gadareno y donde lo libera, y entonces dice que van los demonios al hato de cedros y se precipita hacia el mar. Vean qué es lo que dice versículo 15. Y dice, y vienen a Jesús y ven que aquel que había sido atormentado por el demonio, dice, que había tenido la legión, estaba primero sentado, vestido, y estaba en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ahora, en la historia también se nos menciona que el muchacho estaba desnudo, que habitaba en los sepulcros, y hermanos, que nadie lo podía contener.
Sí recuerdan esa historia. Bueno, ustedes la pueden leer en sus casas, hermanos. Pero hermanos, cuando tú como cristiano tienes una mente sobria y lúcida, a la gente le va a dar miedo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Versículo 15, que venían a él y entonces ver a aquel que era atormentado por el demonio, al verlo sentado, primero sentado, no estaba en los sepulcros, estaba sentado con Jesús y estaba vestido, no estaba desnudo como estaba antes, y estaba en su juicio cabal, o sea, dice, estaba sobrio. La gente tuvo miedo. Ahora, hermanos, también esa palabra se ocupa en Hechos 26-25. No lo busques, yo te lo explico. Es cuando Pablo se presenta delante de el rey Agripa y le dice, él está exponiendo cómo es de que él se convirtió. Y entonces un tal Festo, que era orador y que estaba en contra de Pablo totalmente, le dice: Pablo, las muchas letras te hacen loco, te vuelven loco, te vuelve loco que leas tanto tu Biblia. Es lo que le estaba diciendo. Y Pablo, con toda su serenidad que lo caracterizaba a la hora de defenderse, claro está, les decía: no, excelentísimo Festo, no estoy loco, sino que estoy hablando con verdad y con cordura. Y vean, ahora, hermanos, la exhortación de Pedro, hermanos, es que los creyentes ejerzan un sano juicio a la hora de actuar en este mundo, teniendo en cuenta la cosmovisión apropiada del tiempo y de la eternidad. ¿Alguien sabe qué es la eternidad? Siempre decimos: a ti sea la gloria por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén. Y decimos: oh, ok, siglos, siglos, siglos. Pues es mucho tiempo, ¿no? ¿O no? Es más, algunas doctrinas piensan que nada más se le va a dar el reino a Cristo 1000 años. Ajá. Y hermanos, no es así. Recuerden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sabes por qué? Porque Dios no lo limita el tiempo. La eternidad no es un tiempo incontable. La eternidad es un lugar en el cual no existe el tiempo. Ajá. Eso es la eternidad. No un tiempo incontable. Bueno, podría decirse tiempo incontable. ¿Por qué? Porque no existe el tiempo. Ajá. Eso es la eternidad. Ahora, hermanos, tú estás viviendo a la luz de la eternidad, o dices: pues 1000 años, pues sí, es mucho tiempo. No, hermanos, cuando tú estés con el Señor todos los días, haciendo referencia día tras día tras día por la eternidad, o sea, algo que no tiene fin, estarás adorando y estarás delante de su presencia. Ahora, hermanos, mas el fin de todas las cosas se acerca. Piensa con lucidez. Sean prudentes, sean moderados en el uso de sus bienes temporales en este mundo. Ay, pero es que, ¿y si no trabajo, no como? Yo te dije que nacieras. No es cierto, ¿verdad? No es cierto. Sino, hermano, modera las cosas. Sé prudente, sé lúcido. ¿En qué sentido? Ok, voy a ir a trabajar, sí, pero nos toca ensayar a las 3. Ok. Y hermanos, ya después se nos fue el tiempo. Ya salimos de aquí a las 6, hermanos, y eso se nos, o sea, ¿qué les digo? Lo que hacemos, hermanos, es poner nuestra cosmovisión en lo eterno. Ahora, las cosas fácilmente en este mundo, hermanos, pueden enredarnos y pueden hacernos olvidar hacia dónde vamos y lo que en verdad tiene valor permanente. Ay, es que lo que vale es mi familia. Hermanos, después lo vamos a ver. Bueno, eso lo vamos a ver hoy en Tequis. Nada más que no les quería dar hoy el de Tequis, hermanos. Pero hoy, hermanos, allá en Tequis vamos a ver por qué verdaderamente nuestra familia nos odia por seguir a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Él también fue odiado. Ajá. Y el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me aborrecieron, dijo, a ustedes también los van a aborrecer. Pero eso lo vamos a ver allá, no se preocupen. Ahora, hermanos,
¿Saben por qué Pedro tiene que exhortar a los cristianos a que tengan una mente lúcida? Porque a pesar, hermanos, de que en nuestras manos tienes tú la palabra de Dios, hermanos, Dios nos ha revelado todo lo que necesitamos. A pesar de todo eso, muchas veces no pensamos con lucidez. Para pensar con lucidez, la verdad es sumamente importante, hermanos. ¿Por qué? Porque las falsas ideas nos pueden embaucar. ¿Alguien sabe qué es embaucar? ¿Cómo? Enredar, envolver. ¿Alguien más me quiere decir? Esto es embaucar. Persuadir. En realidad, embaucar es engañar por tener inexperiencia. Ajá. Es por decir, hermanos, yo a mi niña, cuando no quiero que me quite algo que estoy comiendo, le digo, esto tiene popó. Y porque no tiene la experiencia de que, a decir, a ver, pues no huele, o sabe, o no sabe. Bueno, tal vez no sea así, ¿verdad? Pero al no tener la experiencia, dice, ¿qué? Y se va. ¿Se me explico? De la misma manera, ustedes y yo, hermanos, hemos sido engañados por el mundo porque no tenemos experiencia. ¿Y sabes por qué? Porque no nos gusta leer nuestra Biblia. Ahora, para pensar con lucidez, hermanos, son necesarias dos cosas. Primero, que tengamos un conocimiento. Ajá. Tener un conocimiento. Todos aquí conocemos por lo menos Juan 3:16, ¿o no? Poseemos algún tipo de conocimiento verdadero, y digo conocimiento verdadero, la Escritura. Pero, hermanos, ¿sabes qué se necesita o qué es determinante para tener una mente lúcida? Que tu vida sea dirigida por ese conocimiento. ¿Sí me explico? Ahora, Señor, yo me sé Juan 3:16, ok, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿vives bajo eso? Porque Dios te amó de tal manera y Él entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, pero no nada más es al principio, cree todos los días, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero algunos pierden el camino. ¿Cómo? Desviándose. Bueno, pues entonces debo de vivir bajo eso. ¿Se dieron cuenta? A veces un simple versículo, hermanos, tiene muchas cosas por detrás. Hermanos, aquí nada más vamos a ver un solo versículo, más el fin de todas las cosas cerca. Sean pues sobrios y velen en oración. Solamente vamos a ver ese. Todavía no vamos a ver los demás. Una persona, hermanos, para que piense con lucidez, debe de saber de dónde viene y a dónde va. Ahora, ¿de dónde vienes? De mi casa. Y voy pues a ir por unos tacos después del culto. No, hermanos, una persona debe de tener en cuenta un camino. Por decir, hermanos, yo para llegar a La Monera, o mejor dicho, acá al crucero de Boca Negra, que es más fácil, ¿qué tengo que hacer? Irme a la esquina y después todo derecho en la Chamacueros hasta que llegue el crucero, ¿o no? Ahora, ustedes díganle a alguien nuevo, a un extranjero, ¿sabes qué? Vete a la Chamacueros. Te va a decir, ¿y dónde es eso? ¿Y sabes por qué? Porque no tiene la experiencia, no sabe por dónde es. Por decir, hermanos, yo que ahorita que estoy acá en San Juan, pasamos por ahí por una capilla y le digo a mi esposa, ¿y aquí cómo se llama? Y me dijo un nombre raro. Le digo, así le dicen. Y yo nunca había visto esa capilla, y eso que muchas veces la combi se va por abajo. Voy por el desfile, hermanos, pero como no soy de aquí, no conozco aquí, me pierdo por las calles. Hermanos, la primera vez que fui a visitar a mi esposa, cuando era mi novia, me pasé hasta Jalpa, creo, me pasé. Y me tuve que regresar, hermanos. Vean, ¿por qué? Porque no conocía. ¿Por qué? Porque ella siempre es la que me llevaba. Es aquí te paras, aquí donde ves estos arcos. Ok. Y me quedé dormido y esa vez llegué hasta Jalpa. ¿Por qué? Por mi inexperiencia. Ahora, hermanos, una persona sabe tomar un camino, no sabe qué camino toma, si no lo ha transitado, hermanos. Si tú has transitado por la vía correcta, porque Cristo dijo ser el camino, la verdad y la vida,
entonces, hermanos, debes de saber con antemano y con certeza hacia dónde te lleva ese camino. Cristo es el camino. ¿Y el camino a dónde? Al Padre, precisamente. La única manera en que yo y ustedes pueden estar seguros de que estamos transitando por el camino correcto es si desde ahora determinamos cuál es nuestro camino. El Señor a lo largo de todo el Antiguo Testamento pone siempre los dos caminos. He aquí pongo el camino de la vida y el camino de la muerte. Pongo el camino de la bendición y el de la maldición. ¿Cuál eliges tú? Yo te aconsejo que mejor escojas el de la bendición, para que te vaya bien y para que recibas bendición en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Se me explica? Ahora, en el proceso del peregrino, hermanos, que es un libro de John Bunyan, hay dos ladrones, hermanos, que de mañana se levantaron muy temprano para cambiar el color, el valor de las cosas. Digámoslo un ejemplo. Aquí están las manzanas y ahí dicen, ok, vamos a cambiarle. Esto es esencial porque pues es una fruta. Ok, vamos a cambiarle y le vamos a poner que es muy cara, que cuesta $1,000, no sé. Y vamos a hablar en dólares. Y acá esto que no es tan esencial como, y no quiero decirlo así, hermanas, pero un labial, que tal vez, ustedes son hermosas, hermanas, así como son. Ajá. Pero un labial, y ese labial te parece muy barato. Te dice, te cuesta 20 pesitos. Mira, cómpramelo, viejo, órale, ahí está. Pero, ¿sabes por qué? Porque esos ladrones cambiaron el valor. Eso no es necesario. Esto es necesario. Ahora, hermanos, el mundo ha cambiado los valores de este mundo. El mundo, su salvación no le importa nada. Dice, eso no vale. Aparte es no vale. Mejor cómprate esto sí vale. ¿Se me explica? Ahora, hermanos, estos ladrones, el mundo está lleno de embaucadores. Somos engañados, pero hermanos, teniendo la mente de que el fin de todas las cosas se acerca, ¿sabes qué es lo que pasa, hermanos? Si la vida es todo lo que hay en este día, si yo en mi cosmovisión como cristiano me he equivocado y lo único que importa es el aquí y el ahora, como dice el secularismo, diría Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 32, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si es que no importa nuestra vida, y si es que solamente importa el aquí y el ahora, coman y beban, no se congreguen, no busquen al Señor, no busquen su salvación, no cuiden su salvación con temor y temblor, porque mañana se van a morir. ¿Se me explico? Pero hermanos, si todo esto fue hecho por un Dios que tiene un propósito en nuestra vida y que aún, hermanos, aún deben de saber que nosotros como cristianos estamos enfermos. ¿De qué? De una mente no lúcida. Estamos intoxicados, como lo dijo el hermano. Estamos embriagados de este mundo, hermanos. Vean qué es lo que dice 1 Corintios capítulo 7 versículo 29. Pablo, hermanos, está hablando acerca del matrimonio y va a decir, caray, esto me interesa. Ok, eso es bueno. 1 Corintios 7, 29. Y dice, pero digo esto, hermanos, dice que el tiempo es corto y resta. Pues dice, los que tienen esposa que sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo, dice, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Ahora, hermanos, Pablo no está diciendo que nosotros como esposos desatendamos a nuestras esposas. Él está diciendo que, o mejor dicho, él no está diciendo que no podamos disfrutar de las cosas lícitas. Y quiero hacer esta aclaración: cosas lícitas de este mundo. Pablo dice, aún
Algo tan importante como el matrimonio, porque hermanos, si han leído la escritura, el matrimonio es muy importante para Dios, porque Él mismo lo instituyó. Ahora, algo tan importante para Dios como el matrimonio, le dice: hey, antes que eso, mejor ponte tu mirada en las cosas de arriba. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 7. Vean qué es lo que dice. Primera de Timoteo, o Primera a Timoteo sería mejor dicho, 6:17. Y ve: el único que tiene inmortalidad, dice, y que habita en luz inaccesible, a que ninguno de los hombres ha visto y nadie puede ver, a Él sea la gloria y la honra y el imperio sempiterno. Sempiterno es una palabra latina que es semper eterne, que es siempre eterno. Dice: amén. A los ricos de este siglo, dice, manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, por cierto. Dice, sino en el Dios vivo. ¿Ya ves dónde debes de estar tu mirada? O sea, las riquezas sí, son necesarias. Una vez alguien me dijo: el dinero puede comprar la felicidad. Y es que es una gran realidad. Puedes comprar tu felicidad, pero no es una felicidad incierta. ¿Sí me explico? Pero el Dios vivo, dice, el cual nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Tienes enfermedad? Te la dio en abundancia. ¿Para qué? Para que la disfrutes. ¿Tienes un alimento en tu mesa? Te lo dio en abundancia. ¿Para qué? Para que lo disfrutes. ¿Te dio un trabajo? Disfrútalo, pero que no te absorba, no te afanes. Ajá. Ahora, Pablo, al igual que Pedro, no quiso enseñarles a los hermanos, les quiso, mejor dicho, enseñar a los hermanos a saber vivir en el mundo, pero viendo hacia la luz de la eternidad, hermanos. El tiempo jamás volverá, hermanos. El día de hoy no lo vas a poder recuperar. Hermanos, ¿cuántos días has desperdiciado sin orar? ¿Cuántos días hemos perdido sin congregarnos? Nunca van a volver esos días. ¿Sí lo sabiste? ¿Sí lo viste? ¿Sí lo alcanzas a comprender? Ahora, ¿quieres desperdiciar tu vida con cosas superficiales? Aún las cosas que son importantes como el matrimonio, como les digo, no, hermanos, no seguirán con nosotros en la vida eterna. No nos vamos a casar allá. Dice que seremos semejantes a los ángeles de Dios, que no se casan ni se dan en casamiento. O sea, yo allá a mi esposa le voy a decir: ¿qué pasó? Pero vengo a adorar al Señor. ¿Sí me explico? O sea, sabré tal vez quién es ella. Y si no es así, pues a mí el que me importa es saber quién es Dios. ¿Sí me explico? Pero algo tan importante como el matrimonio no va a seguir en la vida eterna. ¿Sabes qué es lo único que va a seguir? Nuestra adoración para Dios. La escritura, hermanos, como les digo, no debe de ser nos dice que cosas como esta, que son importantes, no deben de ser un obstáculo para nosotros. Hermanos, tener en cuenta, tener nuestra vida, hermanos, totalmente entregada al Señor. Es más, dice que algún día todos hemos de rendir cuentas ante el tribunal de Cristo. Y hermanos, al tener esto en cuenta, esto nos hace tener una mente lúcida. Que sepas, que seas rápido. Por decir, hermanos, al principio me estaban entendiendo todo lo que les estaba diciendo. Y es por eso, porque debemos de ser rápidos para actuar, rápidos para comprender lo que se nos está diciendo. Sea quien sea yo, sea el hermano Evaristo, sea el pastor, lo que importa es lo que se les está dando, que es la palabra. No, todos hacemos... Martín Lutero dice que todos somos teólogos. ¿Por qué? Porque todos venimos a estudiar a Dios, ¿no? Todos venimos a conocer de Dios. Eso es la teología. La teología no es un estudio, ¿no? La teología no es un título que diga soy teólogo. No, todos somos teólogos. ¿Sí me explico? ¿Se acuerdan del insensato que edificó sus graneros, que está en Lucas capítulo 12 versículos 3 al 21? Y dicen, exacto, esta noche vienen a pedir tu alma. Ahora, dice que el que hace esas cosas es aquel que es pobre para con Dios, pero es rico con el mundo. O es al revés, aquel que es rico para con el mundo, pero es pobre para con Dios. Ahora, hermanos, esa idolatría, hermanos, porque fue idolatría,
es lo que puede, lo que nos puede llegar a matar, hermanos. Ahora, hermanos, Él dijo, ¿sabes qué? Alma mía, siéntate, reposa, descansa. Y hermanos, yo cuando les decía esto, yo, hermanos, verdaderamente, a mí me gusta mucho predicar. Antes me daba miedo, ahora no, ahora me gusta, en verdad. Pero hermanos, si yo deseo un descanso, que solamente sea en mi tumba. ¿Por qué? Porque sé que en ese cachito de mi tumba, hermanos, después de ahí estaré adorando por toda la eternidad. Y no me cansaré, pero tampoco tendré descanso. ¿Sí me explico? Mi descanso será estar en la presencia del Señor todos los días de mi vida por toda la eternidad. Y yo quiero que tú tengas esa misma cosmovisión. No digas, alma mía. Es más, los que trabajan en empresas nunca les han dicho, pues deposita para tu Afore. ¿Sí o no? E idolatramos muchas veces el retiro. Ya me falta poquito para jubilarme, para recibir tus muy bien copeteados 1,200 pesos al mes. Bueno, depende, no sé. Pero hermanos, es una ilustración. A lo que voy, hermanos, nosotros como occidentales o por este mundo secular idolatramos el retiro. Que nuestro retiro sea nuestra tumba. ¿Me está queriendo que ya me mate? No, vela en oración en lo que esperas tu muerte. ¿Cómo les puedo decir? Este deber está estrechamente ligado al anterior. Ser sobrio. John Brooks decía que la vida, la familia, el hombre, el ministro sin oración es igual a una casa sin techo. ¿De qué te va a servir tener solo los paderones? Se va a venir la lluvia, se va a venir el frío. ¿Se me explico? Exactamente. Dice que aquel que le dijo todas estas cosas y las hace, dice que es semejante a un hombre prudente que edificó su casa en la roca, ¿o no? Y no vas a edificar tu casa a medias. Tienes que orar. Exacto. La oración es lo más común de todo, es lo más común, hermanos. Todos los cristianos oramos. O dice que oramos. Oramos. Sin embargo, hermanos, es también uno de los deberes más misteriosos. ¿Sí lo sabían? Hay un misterio en la oración. Y vas a decir, caray, ¿cómo? Si yo sé lo que es la oración. Sí, ¿sabes por qué? ¿Por qué debo de orar? Porque también esa es otra perspectiva. Aquellos que no oran o que no les gusta orar, hermanos. ¿Pero por qué tengo que orar? Si Dios ya sabe mis necesidades. ¿Por qué tengo que orar? Si Dios ya conoce todo lo que al final de cuentas Él va a hacer su voluntad. ¿Por qué tengo que orar? ¿O no? ¿Has pensado eso? ¿Sí? Yo sí. Diría Pablo, yo el primero. O sea, yo sí. Pero hermanos, la oración es un gran misterio, es una paradoja. ¿Cómo? Dios ha decretado todo lo que ocurra, pero también ha decretado los medios para que ocurra. Y hermanos, uno de esos medios es la oración. Él en Mateo 7:7 dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que llama se le abrirá, y todo aquel que pide recibe, y todo aquel que busca halla. ¿Sí me explico? Ahora, hermanos, pero dice Santiago capítulo 4 versículo 3 que pedimos y no recibimos porque estamos pidiendo mal. ¿Para qué? Para gastar en mis deleites. ¿Sí me explico? Ahora, la soberanía de Dios, hermanos, y la responsabilidad humana es una doctrina teológica de la Reforma. Pero Dios es soberano. Él va a elegir lo que Él quiera sobre su creación, ¿o no? Pero también, hermanos, tú eres responsable. ¿En qué sentido? El fatalista, que es otra cosmovisión, va a decir, ¿para qué oro si nada va a cambiar? ¿Sí me explico? Y el presuntuoso va a decir, yo tengo este gran poder que es la oración para que yo lo que pida sea hecho en la tierra, y lo arrebato. ¿Sí me explico? Hermanos, pero el cristiano vive amparado bajo la voluntad de Dios, revelada solamente en su palabra, para que así Dios sea glorificado. ¿Quieres saber qué es lo que Dios tiene para ti? Lee tu Biblia.
pero no me gusta leer, no le entiendo. Hermanos, hay infinidad de Biblias, y no estoy diciendo que de versiones de Biblias, hay Biblias que son de un lenguaje muy sencillo. Ahora, con la oración, Mateo 6:8, tú debes de reconocer tu dependencia de Dios. Y hermanos, como humanos no nos gusta depender de nadie más. Alguna vez me ha llegado a pasar con cierta persona que le digo, yo te ayudo a hacer esto. No, no quiero. Yo lo puedo hacer solo o sola. Y hermanos, al final de cuentas la oración es un recordatorio de parte de Dios para que veas que separado de Él nada puedes hacer. Para eso es la oración. Gloria a Dios. Con eso termino, hermanos. Cuando oras, cosas suceden, pero no en el sentido que nosotros pensamos. El reino avanza hacia nosotros. ¿Y cómo podemos decir, el reino avanza, y así nosotros tenemos que tener la mente lúcida para poder decir como el salmista, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre damos gloria. O sea, si Dios permite que pase algo por tu oración, o sea, el sanar a alguien tal vez, y lo permite, no es para que digas, yo lo hice, Señor. No, es no a nosotros, sino a tu nombre damos gloria. Ahora, con esto termino. El velar en oración, hermanos, es estar sobrio, no intoxicado por el alcohol, como lo habíamos dicho. Es lo opuesto a estar fuera de control, hermanos. El velar es mantener todos nuestros sentidos de modo de que podamos velar en oración. Nadie, hermanos, nadie puede orar correctamente a menos de que tenga una mente lúcida y despierta. ¿Sí lo sabías? Nadie puede orar correctamente a menos de que tenga una mente lúcida y despierta. Por decir, hermanos, los que se duermen en las prédicas. Cuando dices, ¿de qué se trató? ¿Qué se trató? ¿Qué? ¿De qué hablaron hoy? Y te pierdes de eso. ¿Sí me explico? Pero en cambio, cuando tú velas, es sujetar y golpear tu cuerpo y ponerlo en servidumbre para que puedas entender lo que Dios te está diciendo. Porque Dios te lo está diciendo a ti, no te lo está diciendo al de al lado. ¿Sí me explico? Dios te lo está diciendo a ti. Te da una nueva mente lúcida. ¿Qué pasa cuando alguien tiene el entendimiento botado por la intoxicación de este mundo? No puede orar. ¿Has dejado de orar, hermano? Es que sí oro, pero poquito. Es que son tiempos de calidad con Dios. Hermanos, Dios no quiere tiempos de calidad, Dios quiere tu vida. ¿Sí me explico? Porque Él te la dio y Él si quiere también te la quita. Pero Dios es bueno, sí, y en su benevolencia te dio un medio para que tú puedas hablar con Él, la oración. Cuando tú tienes el entendimiento endurecido y embotado, hermanos, como lo menciona en la carta de 2 Corintios, no puedes orar, te impide orar, se te dificulta. Debemos de cuidarnos de todo tipo de intoxicación, hermanos. Una intoxicación puede provocar enfermedades, alergias, que no tengas los sentidos bien, que no veas bien, que veas borroso, que te marees. Eso provoca una intoxicación. Exactamente. Podemos estar intoxicados en nuestro corazón y eso nos adormece todos nuestros sentidos. Y hermanos, ¿sabes qué es lo que pasa? Por esa intoxicación olvidamos que somos extranjeros y peregrinos aquí. Recuérdalo. Ten una mente lúcida. Recuerda que el fin de todas las cosas se acerca. ¿Sabes qué es eso de acercarse? No está a la vuelta de la esquina, pero prepárate para que cuando Él venga te halle sin mancha e irreprensible. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Vamos a orar.
Que ya nos baste el tiempo pasado, como dice Pedro, de haber hecho lo que agrada a los gentiles, hermanos. Ya no se intoxiquen. Es más, muchas veces estamos llenos de todo menos de Cristo. Y cuando tú no doblegas tu vida ante Dios, como hoy se los voy a enseñar también allá en Tequisquiac, estás siendo un aborrecedor de Dios. Cuando tú no doblegas tu vida, cuando tú dices, ¿yo por qué tengo que orar? ¿Yo por qué tengo que leer? ¿Yo por qué tengo que estar sobrio? Si a mí me gusta estar intoxicado por el mundo. ¿Tienes puestos los lentes, o mejor dicho, los ojos de Dios? Los ojos de Cristo. Eso es cuando dice Pablo que nosotros debemos de tener la mente de Cristo. Alguien que no, y no quiero que me malentiendan, las hermanas que utilizan gafas, si no traen sus gafas, ¿alcanzan a ver correctamente? Ahora, hermanos, nosotros ¿tenemos puestos nuestros ojos en Cristo? ¿Tenemos puestos nuestros ojos en aquel que verdaderamente, Él estando en su trono de justicia, se hizo siervo para servirnos a nosotros los pecadores? ¿Y está puesto tus ojos en aquel que murió y resucitó? Porque si no es así, hermano, estás perdido. Si tus ojos no están puestos en aquel que ahora está sentado a la diestra del Dios en las alturas, y que algún día te encontrarás con Él. Hermanos, ¿sí han visto que la expresión que ahí será el lloro y el crujir de dientes? ¿Sí? ¿Saben por qué el Señor dice esa expresión? Se lo dijo en el contexto de un siervo que escondió su talento y no lo aplicó. Y el Señor les dice: siervo malo e infiel, quítanle su talento y dénselo al que tiene 10, y a este échenlo a las tinieblas, donde será el lloro y crujir de dientes. Si el Señor en este día viniese a pedir tu alma y no hubieras aprovechado tu vida como verdaderamente la hiciste, hermanos, yo se los dije a los hermanos de Tequisquiac, yo no sería el que cruje los dientes, yo sería un llorón. ¿Por qué? Porque si de algo en estos años que estoy predicando, he entendido que Dios es justo, y Él en su santa justicia nos daría lo que nos merecemos. Yo no crujiría los dientes y le diría: Señor, ¿por qué si yo te servía? Yo no le diría eso. Le diría: Señor, tú me examinaste. Ahora, tus ojos están puestos en aquel que dará a cada uno conforme a su obra. Porque si tus ojos no están puestos en Él, hermano, estás ciego espiritualmente. Aún como dice Pablo a los Corintios, tienes un velo en tu corazón, y es un velo que no te deja ver la gloria de la misericordia de Dios. Hace rato les dije, esta canción tal vez no era de júbilo, o no tendría por qué ser de júbilo, pero después la entendí. ¿Sabes por qué debes de gozarte? Por la misericordia de Dios. Él nos provee el mosto, nos provee el vino, nos provee el pan para que tú te sacies. Hermanos, ¿saben qué es misericordia? Que Dios no te dé lo que sí te mereces. Ve la miseria de nuestro corazón, y en su gracia, hermanos, porque ese es el pacto que ahora nos ha dado. Dice Pablo: ahora somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, no de la ley, porque la ley mata, pero el Espíritu vivifica. Y hermanos,
En ese pacto ahora tú puedes acercarte confiadamente hasta el trono de la gracia. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Pongan su vista, como dice Colosenses, no en las cosas de este mundo, sino en las de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Si hay algo puro, si hay algo bueno, si hay algo justo, si hay algo de buen nombre, si hay algo digno de alabanza en ello, en eso piensen. Tengan una mente lúcida. Dios no viene por una mente, el Señor Jesús no viene por alguien que esté enfermo. Pero hermanos, Cristo en su gran misericordia nos sana. Y nos sana de eso. Bendito Dios. Perdona nuestra incredulidad, Señor. Perdona que no nos hemos armado del mismo pensamiento. Perdona que hemos vivido nuestro tiempo en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres y no conforme a tu voluntad, Señor. Pero hoy, Señor, que nos baste ya el tiempo de andar o haciendo lo que agrada a los gentiles, andando tal vez en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disensiones y abominables idolatrías. Y a la gente tal vez, cuando nos vea con una mente lúcida, le va a parecer cosa extraña. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Que seamos sobrios y que velemos en oración. Permítenos tener esa comunión contigo a través de nuestras oraciones. Que entendamos cuán precioso es todo esto, Señor. Que entendamos que solamente en tu presencia, Señor, es donde hay plenitud de gozo. Tu palabra dice: busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, pidan y se les dará. Señor, pero yo no te pido lo que no necesito, yo te pido lo que necesito. Y si en tu misericordia yo necesito corrección, también dámela. Y si en tu misericordia yo necesito consuelo, dámelo, Señor. Y si en tu gracia, Señor, necesito aliento, dame lo que necesito. Dame ese aliento para seguir y corriendo con paciencia la carrera que tengo por delante, puestos mis ojos en ti, el autor y gran consumador de mi fe. Gracias. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, hermanos.